La etapa de hoy es: al 10,9% no le interesa este podcast. Hablamos de mentalidad, nivel, iniciación. Hoy vengo con dos grandes desafíos, automatista. Por un lado, hablarte de aprendizaje, numerinchis, hábitos, una persona de Mesopotamia y automatizaciones. Y todo juntito sin que me taches de loco. Por otro lado, hablarte de la que fue la primera formación de automatistas, el desafío automatista, que aún sigue disponible. Lo del desafío te lo cuento al final, por si te pica mucho la curiosidad y quieres ir directamente a eso, pero no lo hagas, que está muy feo avanzar un podcast. Empiezo por resolver la incógnita del asunto de este episodio, ese 10,9%. ¿Y tú? ¿De quién eres? Hace un par de semanas hablaba con mi amigo Charlie, acá también conocido como Maldito Charlie, ya te hablaré más de él, sobre modelos de aprendizaje y por qué el modelo pedagógico habitual es un auténtico desastre en ciertos entornos no estructurados. Sí, a veces se nos va la olla un poquito con las conversaciones que tenemos y nos ponemos ligeramente pedantes, no te lo voy a rebatir. Sin liarte mucho, en un momento de esa charla me contó cómo en algunas de esas teorías pedagógicas agrupan a los usuarios en tres grandes segmentos: novatos, practicantes y profesionales. Y aunque el término novato no me gusta nada de nada, de manera inmediata hilé esa información que me había contado Charlie con la encuesta que envié a los suscriptores de Automatistas al principio del proyecto para conocerlos un poquito mejor. Estos son los datos que extraje de esa encuesta y que tal vez tú respondiste en su momento. El 48,8% eran automatistas curiosos, que están empezando a verle el potencial y a generar ideas con la automatización para ganarle ese tiempo al reloj. El 40,3% encajaba en el grupo de automatistas activos, esos que ya han empezado a bichear de uno u otro modo la automatización de procesos y están buscando dar un pasito más en ese camino. Y luego había un 10,9% de lo que yo llamaba automatistas profesionales, esos que ya llevamos tiempo trabajando a diario en asuntos de optimización y mejora de procesos gracias a la automatización. Y más allá de los datos y de este porcentaje curioso de que solamente el 10,9% era usuarios muy heavy de las herramientas de automatización, las preguntas que más me repetían los primeros suscriptores en todos los correos de esas primeras semanas de la newsletter son sobre cómo generar ideas y saber qué se puede automatizar y qué no. Lo que me lleva al siguiente punto. Una persona en Mesopotamia. Saco tres frases que me han enviado muchas veces a la newsletter de Automatistas. No tengo ninguna herramienta de cabecera, ya que para mí son el medio, no el fin. Es evidente lo que comentas, primero pensar, pero si no sé si existe tal posibilidad, no puedo pensar en ello. U otra más. Dices que la automatización es fácil, pero aún no das pistas de lo fácil. Y aunque parezcan incompatibles, estoy de acuerdo con las tres frases. Bueno, salvo con la última. Realmente no pienso que la automatización sea fácil. Pero sí es cierto que cuando tienes las herramientas adecuadas, se simplifica muchísimo. Y cuando hablo de herramientas, hablo de tu mente y tus neuronas como principales herramientas. Lo otro es el clásico ¿qué fue primero? Puedes imaginarte como alguien que soluciona problemas o como alguien que necesita visualizar el destino para unir y seguir los puntos del camino. Mi experiencia con la automatización me dice que el método 1 es más acertado porque 1. Nunca sabes hasta dónde te va a llevar la solución. 2. A priori es imposible conocer todos los medios o herramientas disponibles en el mercado. Y 3. No todos los problemas tienen una solución automatizable, pero siempre aprendes con el proceso. Te lo hilo con lo de Mesopotamia. La persona que sobre el año 4500 a.C. descubrió la rueda en Mesopotamia no sabía que miles de años después la usaríamos para hacer que Elon Musk lanzara un Tesla al espacio. Sabía que tenía un problema que necesitaba optimizar,
es decir, tardaba mucho tiempo en desplazar grano de un sitio a otro, y se planteó si habría una manera de simplificarlo. A partir de ahí, supongo que se pondría a investigar, a hacer prototipos y MVPs, aunque no creo que en esa época lo llamaran MVPs, hasta encontrar su solución automatizada. Piensas en el problema, tienes los conocimientos adecuados, buscas soluciones. Y aquí es donde entra el tema de los hábitos. Sí, porque los hábitos y las rutinas tienen muchísimo que ver con las automatizaciones. ¿Hábitos y automatizaciones? Si ya has llegado al punto de pensar en automatizar, el primer sitio en el que buscas son en un tipo de tareas muy concretas, las que no te gusta o no quieres hacer. Sí, me dirás que primero piensas en las repetitivas, pero si te flipa hacer una tarea, por mucho que la repitas, no piensas en automatizarlas, al menos no como primera opción. Pero más allá de las repetitivas, hay tareas que deben pasar el filtro de la automatización. Tareas sistematizadas. Son aquellas que tienes clarísimo cómo se ejecutan y siguen siempre el mismo proceso. Tareas repetitivas. Aquellas en las que tus neuronas hacen más bien poco. Los clásicos copiar y pegar. Y tareas con opciones de fallo. Hay un tipo de tareas repetitivas donde puedes que falles. Las tareas recurrentes, claro. Aquellas que se repiten en el tiempo con relativa frecuencia. Una vez eres capaz de detectar esas tareas dentro de tus rutinas de trabajo, es cuando puedes empezar a valorar si, además, son tareas que puedes automatizar. Y si la automatización te va a permitir mejorarlas, que ese sería otro punto. Ese es el momento en el que despiertas esa mentalidad automatista que te hace valorar de verdad las neuronas que tienes. ¿Cómo llegas ahí? La mejor manera que he encontrado es introducir pequeñas rutinas en tus procesos de trabajo que actúen como resortes, como filtros, como disparadores por los que tienes que pasar tus tareas. Una que me gusta mucho es cambiar el enfoque con el que organizas tus tareas. En lugar de preguntarte quién o cuándo se va a hacer un trabajo, pasar a preguntarte cómo o con qué lo puedes resolver. De ahí saldrán muchas tareas que al final sí tendrás que hacer a mano, pero solo con abrir la mente a plantearte que no tienen que caer en tu espalda, ya tienes algo avanzado. Por cierto, aprendizaje, check, numerinchis, check, hábitos, check, una persona de Mesopotamia, check también, y automatizaciones, check, check, check. Me queda lo del desafío, el desafío automatista. Esta formación nació con un reto: conseguir a 30 personas que quisieran dar un paso más en el camino del automatista para aprender los fundamentos de la automatización y cómo transformar ideas en tiempo de calidad, y acercarse poco a poco a ese 10,9% de automatistas pro. Es más, en el primer módulo de la formación cuento las 7 rutinas que implemento en mis procesos y en los de mis clientes para activar la mentalidad automatista. Como esta que te contaba de cambiar la pregunta, de cambiar el enfoque hacia cómo vamos a hacer las tareas en lugar de quién va a realizarlas. Sí, ya sé que suena a topicazo, pero de verdad que diseñé el desafío automatista tal como me hubiera gustado a mí aprender sobre automatización. Lo organicé en 4 módulos. El primero lo dedicamos a la mentalidad, que para mí es lo más importante y me oirás hablar muchísimo de ello en este podcast. Después continuamos con el manejo de Make, aprender desde cero a trabajar en una herramienta de automatización como Make. En el módulo 3 nos vamos a ampliar las funcionalidades de Make para empezar a hablar de APIs, de webhooks y de palabrejas que a lo mejor ahora te suenan fatal, pero que cuando llegues ahí te van a cambiar la vida. Y en el último módulo me dedico a enseñarte ejemplos prácticos de automatizaciones para que te inspires, para que le encuentres sentido a las cosas que vamos viendo durante el curso y para que empieces a encontrar esos patrones que podrías aplicar en tu negocio. De verdad, tiene muchísimo sentido que eso llegue al final. Es cuando mejor puedes aplicar las plantillas, cuando ya sabes qué es lo que puedes hacer con ellas. Si te interesa dar este pasito en la automatización, te dejo
en las notas de este programa el enlace al desafío automatista. Y nos vemos en el siguiente episodio, automatista.